¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es viernes, así que tenemos que repasar la agenda cultural, que es demasiado amplia en esta jornada, pero sí que daremos algunos apuntes, sobre todo una exposición que ya tenemos en Vigo y que podemos visitar. Tenemos conciertos, tenemos monólogos, tenemos de todo. Vamos a hablar de contenido, pero vamos a hablar también del continente, porque, por ejemplo, en Redondela está a punto de inaugurarse un nuevo centro cultural. Entre otros asuntos, vamos a hablar de esto con su alcaldesa, Digna Rivas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Aquí ven, en Vigo, entendo que en Redondela estupendamente, que, déixame dicir yo aos espectadores e as espectadoras, dende onde nos atende a alcaldesa, que agradecemos que pese a súa amplia axenda fixese un oco senón para vir para atendernos a través da vía telemática. No, moitísimas grazas a vos. Temos pendente que vai aí. Bueno, Así que a ver se teño un día un pouco podo ir, pero é complicado. E máis agora é moi complicado. A senda é moi complicada e teño que estar en Redondela, que é onde me debo ti aos sabes veciños e que o veciñas. convite está para sempre, vale? En O sei, calquera o momento a sei. alcaldesa somente ten que anuncialo, avisarnos, e aquí hai un oco en plató. En todo caso, dende a pandemia, a comunicación telemática é doada, nos acostumamos a facer estas cousas, e dicía eu, imos a falar de contido cultural deste programa, que o que solemos facer os venres, pero tamén do continente, que é importantísimo. Redondela é un concello que programa moita cultura e que, de feito, está a piques de inaugurar un centro cultural. Se me comezas por aí, xa che vou decir que Redondela en este momento, estos anos, é un referente cultural, vale? E en este caso, sei que moitísima veciños e veciñas de Vigo tamén achéganse ata Redondela para disfrutar da nosa cultura, xa non só das nosas festas, senón de toda esa programación cultural que tenemos todo o ano, non? Pero este fin de semana, como ben dis, é un fin de semana para nós tamén moi importante, que a parroquia de Quintela pois está de festa, non? Porque se vai a inaugurar ese centro cultural, pero non só o centro cultural, bueno, pois que por problemas no seu inicio, cando chegamos nos aquí, pois hubo que volver a todo o proxecto de novo licitar e todo por problemas hasta arquitectónicos que hubo de denuncias, bueno, moitas cousas, pero que xa está. O centro cultural está, e que vai a ser o centro neurálxico da parroquia de Quintela, vale? Eso creo que é importante porque non só é un centro, en este caso, para que os veciños e veciñas se podan reunir, todas as asociacións, en este caso, esa é o que queremos, que é ese centro, pero aparte é que hai un parque para os máis pequenos e pequenas. En este caso vai haber tamén biosolidarios cos máis maiores, un espacio de esparcimento para poder facer concertos, como vai a ser pois en este caso, este domingo xa, non? Que xa a primeira hora vamos a ter ao Grupo Carballo das Tempolas, de aquí, noso, como digo eu, autóctono, e tamén despois outro concerto de Gurreterra, que tamén son moi asiduos aquí en Redondela, e pola tarde, para os máis cativos e cativas, a quero anunciar que é un concerto que sei que sempre ten pois que as familias se achegan moito e moi aplaudido, que é o concerto de Uxía Lambona, ás 5 da tarde. E despois o concerto tanto nos ten para rematar esta xornada, que vai haber unha comida que en este caso a asociación, o Centro Cultural está organizando e que xa está a rebosar. Así que se queredes, ainda estades a tempo de poder chamar para poder ir a comer e tamén para disfrutar pois desta xornada lúdica e que de verdad que se merece a parroquia de Quintela. Alcaldesa, este proxecto se inaugura porque está rematado, pero en marcha en Redondela moitos proxectos, entre eles algún cultural como ese Museo Ángel Barros. Aí estamos a piques de ese antigo edificio da Casa dos Mestres, que así se coñece en Redondela, pero que leva moitísimos anos, máis de 20, 30 anos deteriorado e abandonado, e que este goberno pois puso en este caso en valor e do mellor xeito, non? O que estaban solicitando todas as asociacións de aquí de Redondela, que Redondela, un cuarto concello da provincia de Pontevedra, que non teña un museo, pois non se explicaba, non? Así que agardamos que en unhas semanas xa se poda arrancar tamén este proxecto, que sei que é moi necesario e, sobre todo, moi en este caso solicitado por todas as asociacións aquí de Redondela, e sobre todo Ángel Barros, que é
o pintor, ao noso artista, que é un luxo ter a Ángel Barros, e que quero que disfrute, que poda ver ese museo que é esa realidade, non? Alcaldesa, xa que a temos aquí, inicialmente para falar de cultura, pero xa que estamos a falar de proxectos en marcha, sei que son moitas obras as que se están a facer en Redondela, dende aparcamentos disuasorios ata estradas, temos de todo. Pois temos de todo. Estamos, en este caso, pois con proxectos xa comezados e a piques de comezar. Os que xa están comezados e empezaron esta semana son o que se chama o Campito, que é a zona tanto de campo de fútbol como de baloncesto, que está en Chapela, na avenida de Vigo. Ese é un espacio moi solicitado desde hai moitísimos anos pola xuventude de Chapela e que vai a ser realidade tamén, e que xa comezou tamén a reforma da Alameda de Chapela, tamén no centro, en este caso, de Chapela, na avenida de Vigo, que tamén era moi necesaria e que vai a dar continuidade cara ao Campito, van a estar unidas, van da man, non? Son moi necesarias. E logo, esta ainda está, empeza agora a licitarse, que é o skate park e a zona deportiva que está na Senda Verde, en este caso, pois que dá continuidade a esa senda e que tamén vai ser moi importante. Aquí en Redondela, o apartamento disuasorio, que xa esta semana, onte, xa estuveron por aquí, pero que luns xa empezan a quitar o amianto e para poder despois demoler esa nave para xa facer realidade ese aparcamento disuasorio tan necesario e que tan solicitado a veciñanza, pois porque esa praza de Pontareas sin ese aparcamento non ten sentido. Logo tamén, en este caso, camiños, sobre todo en Chapela tamén, en este caso nos vamos cara arriba, a Cidadelle, que se está licitando e que en breves tamén será unha realidade, empezarán esas obras, e as que tamén xa temos empresas son o que se chama o barrio Japón, que está al límite con Vigo, que tamén foron moi abandonados desde fai moito tempo, que en este caso Leitón, Parada e Pomba, que son camiños que están moi deteriorados e que son moi necesarios. E moitos camiños máis, en este caso, que tanto en Reboreda como en todas as parroquias, pois estamos a piques de dar comenzo, non? Alcaldesa, cando o goberno de Redondela quedara en minoría, eu lembro que a alcaldesa decía non, nos damos abasto, vamos a traballar o doble, o triple, se fai falla, pero imos a sacar os proxectos que temos na recámara e que queremos que saian a actividade esta de obras, creo que o está demostrando, non? Pois sí, sei que queda moito, sei que hai moito que facer, pero en estes anos que, con pandemia e con todo, non se tuvo que parar administrativamente moitas licitacións e non se pudo sacar, pero que agora está todo en marcha. Non é porque están as eleccións, senón é porque coincide en este caso, e hai outras obras que se están a facer agora, como a Picota, gracias á Diputación de Pontevedra, que é unha obra moi importante tamén que pasa o Camiño de Santiago, e que estamos con eso, igual que Santa Mariña, moitas obras máis. E sigo dicindo, sigo pedindo a Xunta de Galicia, en este caso, estradas que son da súa competencia exclusivamente, que é a Avenida de Mendiño, a segunda e terceira fase da Avenida de Vigo, así que tamén o deixo hoxe, porque en este caso tanto o Goberno como o Goberno de España, o Goberno, en este caso municipal do Concello de Redondela e a Diputación de Pontevedra está poñendo todos os medios dende o primeiro momento, pois agardamos que a Xunta de Galicia tamén se acorde de Redondela e que esas dúas, en este caso, estradas tan necesarias, pois que sexan unha realidade tamén. Alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, non sei que nos lembramos do municipio, sobre todo cando hai cousas interesantes que dicir en Axenda, porque aquí ten un oco os venres sempre, alcaldesa convidada cando vostede decida. Moitísimas grazas. Moitísimas gracias a vos, de verdade, é un placer como sempre. Moitas grazas. Unha aperta. Bueno, eu a alcaldesa sempre fago o mesmo, vale? Metade tuteo, metade chamolle de vostede, porque vostedes saben que eu nunca son coherente en estas cousas. Así que son coherente a hora de repasar a xenda cultural e dicías, eu nova cita Laxeiro, neste caso coa exposición Acción Laxeiro.
El año dedicado al Laxeiro llega a su fin y con él se cierran varias de las exposiciones y actividades que homenajean el legado del pintor. Con todo, la fundación que lleva su nombre acoge una última exhibición, Acción Laxeiro, una muestra fotográfica pero también artística realizada por el fotoperiodista y miembro de la Academia de Bellas Artes Xurxo Lobato. Una exposición modesta en palabras de su comisario, pero que recoge una faceta desconocida de Laxeiro, más personal y humana, y que nos acerca a la última etapa de vida del pintor. Acción Laxeiro o que quere é acercarse ao Laxeiro persona, ao Laxeiro artista tamén, pero artista a ras de terra, non? É dicir, un artista próximo, como era el, un artista cercano, como dixo no acto de inauguración o noso presidente Quintana, un artista que che pintaba, che regalaba, é dicir, non era, el era un gran figura, era un home reverenciado por todos, en Galicia, en España, en Argentina, pero en cambio era muy asequible, muy afable, muy cercano, ¿no? Es muy generoso, ¿no? La muestra, que expone más de una treintena de fotografías, se divide en tres partes, tres momentos en los que Lobato retrató al artista de una manera cercana, como nunca antes el público vio. Así lo retrata en plena acción en su proceso de creación, cuando Laxeiro pintó en la primavera de 1987 el cuadro Aparición, obra que pertenece a una colección privada y que se puede ver estos días en Casa das Artes. O fixo diante de moita xente nunha galería, según el 300 personas, por aí sería. Entonces el, máis ou menos nunha hora, colleu un lienzo completamente blanco e o transformou nunha obra de arte. Entonces, toda esa secuencia, o sea, fotográficamente eu retratei todo ese proceso, entonces esa secuencia que a mí me parece que é interesante porque é a maneira de conocer como traballaba un artista, é o que hoxe exponimos aquí. Acción Laxeiro estará expuesta en Casa das Artes hasta el próximo 2 de abril. Y seguimos repasando agenda y nos vamos a Fundación porque mañana tenemos un concierto, el de Cement Duo, que presentan su segundo disco, Skyward. Será mañana a las 7 de la tarde. En La Pecera tenemos a Pablo Moreno este viernes, es decir, hoy mismo a las 10 de la noche. Ya ha compartido, ojo, escenario con figuras consagradas de la música como Pablo Vilanés o Rosalén o Andrés Suárez con Pedro Guerra. Esta vez llega en solitario. Además, mañana también en La Pecera tenemos el concierto de Dr. Lora, tributo a Kings. En el Sinatra, mañana a las 9:30 tenemos al cómico Alex Gonzalo, que llega por primera vez a Vigo para presentarnos un monólogo con su mejor material. Y ojo, de cara a la próxima semana tenemos la presentación del libro Canto de Emigración de El EMAU. Va a ser a las 7:30 de la tarde. Se trata de un libro que recopila parte de la historia de la música y de la clásica. Y además nos quedamos con una iniciativa del Círculo Recreativo y Cultural de O Porriño para celebrar el 8 de marzo. Va a abrir calles con nombre de mujeres, lo va a hacer este mismo martes 7 de marzo también. Y ojo, lo hacen porque en el municipio no hay una sola calle que tenga nombre de mujer y quieren reivindicarlas. Y no se asusten porque enseguida me teletransporto y seguimos programa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy aprovechamos el sol y bajamos a la calle para hablar de literatura, en concreto de este libro, La sombra de la tierra, de Elvira Mínguez. Aprovechamos que está en Vigo presentando este libro para saludarla. Elvira, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, encantada de estar aquí. A ver, hace fresquito, pero la verdad es que hace un día precioso y la ciudad está maravillosa, o sea que una gozada estar aquí. Una mujer con un Goya y varias nominaciones, a la que conocemos, entre otras cosas, por interpretar a grandes personajes de novela, grandes mujeres, y ahora eres tú, Elvira, la que creas esos personajes, no sé si pensando en que interprete otra. Bueno, sí, lógicamente. A ver, yo los personajes que he escrito en la novela, pues son personajes que a mí en un momento determinado me hubiera gustado interpretar, ¿no? Ese tipo de mujeres, que es verdad que, por ejemplo, en el caso de las novelas de Dolores Redondo, del Baztán, de la trilogía del Baztán, ya ¿sabes? El personaje que yo interpreté era una mujer, bueno, con bastante mala leche, dura y tal. Y yo no sé si ahí me entró el gusanillo, ¿no? de estas características de las mujeres, y entonces escribí
todos estos personajes, porque a mí son los que me hubiera gustado interpretar en un momento, mujeres, pues eso, egoístas, mujeres malas, mujeres ambiciosas, tremendamente ambiciosas, bueno, y que ahí aprovechan todo, absolutamente todo, con el fin de conseguir llegar a tener lo que ellas quieren, ¿no? Entonces, hombre, sí me gustaría dar ese paso, ya no interpretarlas, pero sí, desde luego, dirigirlas, sí me encantaría, sí. Ahora voy por ahí, yo también, pero déjame antes añadir un adjetivo que tú no has dado como mínimo a las dos grandes protagonistas, porque hablamos de una novela de personajes, de esta novela que es Crueles. Sí, lo son mucho, porque son muy egoístas. Fíjate, una de las cosas que yo quería cuando escribí la novela era no juzgar a los personajes, porque indudablemente si los juzgaba los iba a estar censurando, ¿no? Entonces no quería juzgarles, quería que mostrarlos tal cual yo los concebía. Entonces la crueldad es como nosotros lo vemos, para ellas no son crueles, están acostumbrados a hacerlas de esa manera. Lo que sí que son, a hacer las cosas de esa manera, lo que sí que son profundamente egoístas. Y son capaces de todo con llegar a ese egoísmo. Claro, ellas no lo juzgan como crueldad, lo juzgan como un escalón más para conseguir el objetivo que tienen, ¿no? Pero desde fuera, colocados desde fuera, y si pensamos y reflexionamos sobre ellas, desde luego que son unas auténticas cabritas, así, vamos, en el peor sentido de la palabra. Yo me niego a definirlos como personajes masculinos, pero sí es cierto que muchas veces cuando nos encontramos en novelas personajes masculinos de estas características no nos sorprende, y a mí misma me llegó a chocar el papel de estas mujeres, ya no tanto por el poder, como por la crueldad en determinados ámbitos, porque por ejemplo llegan a ser egoístas y crueles incluso con sus hijos, que es algo que muchas veces no concebimos que pueda ocurrir con una mujer, aunque las noticias a veces nos dicen lo contrario. Sí, yo creo que estamos habituados efectivamente a ver por una cuestión social y por, no sé, pues porque la sociedad está hecha de esa manera y uno de los pilares centrales es esa familia y son esas madres y todo esto, es como que rechazamos que las mujeres puedan tener determinadas características, que es verdad que estamos habituados a verlos en hombres, ¿no? Y es cierto que a mí me gustaba contar estas mujeres con esas características, me gustaba contar esas mujeres completas. Es verdad que he colocado el foco más en esas, he construido unas mujeres más con esas características. Yo creo que las mujeres, a la hora de la verdad, exactamente igual que los hombres, como seres humanos que somos, tenemos todo tipo. Debemos ser muy buenos, capaces de lo mejor, y también muy malos, capaces de lo peor, ¿no? Pero es cierto que sí que nos sorprende eso, porque no estamos tan acostumbrados a verlos. Y al lado de ese pueblo dominado por mujeres, luchando por el poder, una colonia de hombres. Por cierto, que estamos hablando mucho del poder y del odio, que mueve mucho en esta novela, pero también hay amor. Claro que hay amor. Mira, la sombra de la Tierra, ese título, es esa franja, es la sombra que proyecta la Tierra sobre la atmósfera, su propia sombra. Es esa franja azul y violácea por encima, pero que la parte de abajo es una parte muy oscura donde se donde se definen muy bien los contornos. Ahora, una cosa no es sin la otra. Yo en la novela estoy jugando todo el tiempo a jugar con esos contrastes, ¿no? Con la luz y con la sombra, con el odio y lógicamente el contraste o el otro extremo del odio es el amor. Por supuesto que tenía que haberlo, y me gustaba además que en este caso el amor no solamente viniera de una pareja, que la hay, ¿no? Sino que viniera también el amor que sienten esos hombres que están ahí por esas mujeres, ¿no? Y aunque no sean en algunos casos correspondidos, aunque en otros casos, no, por ejemplo en el caso de Chiri, Ladislao, Chiri no puede amarle, pero sí respeta que él la ame, y me parece es un pilar muy bonito, ¿no? Para hacer una relación. Me apetecía contar también esa forma de relacionarse desde los hombres, ¿no? El lenguaje, desde el primer capítulo, yo no sé qué te han contado otros lectores o lectoras, pero yo voy siguiendo las imágenes de ese pueblo como si fuese una secuencia de cine o televisión. Por tanto, no me sorprende cuando tú dices que lo quieres ver en la pequeña o la gran pantalla. Sí, para mí, ¿sabes qué pasa? Claro, lógicamente después son casi ya... Bueno, sin el casi, son 25 años, ¿no? En el mundo del audiovisual. No puedo evitarlo, mi cabeza funciona con imágenes, eso es así, ¿no? Con imágenes del movimiento. Entonces, claro, yo veo a los personajes y veo cada uno de los gestos, veo cómo Atilana se sujeta el pelo y cómo se lo sujeta de qué manera, o cómo se estira, ¿sabes? Todo, absolutamente todo lo veo así. Tal cual yo lo veía en mi cabeza, ¿sabes? Yo lo he intentado poner. También había una cosa que era premeditada. Yo entiendo que la historia que estamos contando, igual en otras, una caciquesa con ese poder, una mujer que quiere tener ese poder en un pueblo donde los hombres tienen menos
otra vez poder, ¿no? Pero es así, tienen menos relevancia, son ellas las que lo tienen y todo esto, hombre, así a priori me podrían decir, eso, yo sé, o sea, eso no puede ser, en 1896, eso no puede ser. Entonces, por eso sí que necesitaba que la conseguir meter al lector conmigo desde el primer momento, ¿no? Conseguir clavarle ahí y para que todo lo que ocurriera fuera como poco veraz, ¿sabes? Que él lo viera así. Y para eso, por eso he insistido mucho en crear toda esa serie de atmósferas, que además he ido haciéndolo de manera, con detalles muy pequeños, ¿sabes? Pero que de alguna forma se quedan ahí a la hora de construirlos, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que Atilana entra en la casa de Garibalda y va recorriendo ese pasillo despacio, él ya va viendo las fotos de la familia de Garibalda y de Indalecio y lo hacen están colocadas a la inversa de cómo estarían. Eso ya le va dando, ¿sabes?, al lector una manera, va yendo hacia el pasado. En todo ese tipo de detalles sí que lo he cuidado mucho, ¿sabes?, para conseguir eso que vale, pues sí, pues hay una mujer que tiene ese poder y que es capaz de arruinar todo, ¿no? Lo primero es leer esta novela que está publicada con Espasa, pero lo segundo, ¿hay ya proyectos realmente para este guión? No, hay novios. Eso es verdad, pero compromiso no hay ninguno. Sí que es cierto que, bueno, estamos a la espera a ver un poco qué pasa, pero lo que sí que yo, bueno, lo que yo he puesto encima de la mesa es que lo dirijo yo. Entonces, ahí estamos, vamos a ver si sale para adelante, ojalá. Me encanta que los proyectos crezcan de esta manera, como van creciendo los personajes a lo largo del libro. Crecen de tal manera que no vamos a hacer ningún tipo de spoiler, que yo también me pregunto, ¿se termina aquí? ¿Esta historia? Sí, yo creo que sí, por lo menos de momento, de momento. Es verdad que tengo mucho material porque a la hora de documentarme, he estado mucho tiempo haciéndolo, claro, y aparecen tantas cosas tan bonitas, ¿sabes?, para poder meterlas, y es verdad que los personajes son tan brutales que pienso, ay, como que me da un poco de penita, ¿sabes?, dejarlos. Pero también es verdad que creo que de momento, por lo menos hay que dejarles descansar. Esto es porque ya estás en algún otro proyecto, sigues escribiendo. Sí, he descubierto algo que me encanta. Es verdad que llevo escribiendo toda la vida, porque a la hora de la verdad los personajes, yo no sé si todos los actores, yo creo que sí, yo por lo menos escribo mucho sobre los personajes, porque nos dan una información determinada. Y yo continúo escribiendo en casa y me gusta meterles en cosas raras, porque de esa manera voy creando un cuadro de un marco de improvisación, ¿no?, en un momento determinado con ellos. Entonces, es verdad que tengo mucho material, ¿sabes?, de todo este tiempo de documentación y tal, y bueno, entonces ahora sí estoy con otra cosa, sí. Bueno, me puedo imaginar lo que puede ser para una actriz acostumbrada a tener que amoldarse, a adaptarse a los personajes, por mucho que los haga suyos, de repente poder crearlos. Mira, es la sensación más mágica que yo he tenido nunca. O sea, no tiene nada que ver con la interpretación, porque es que realmente en la interpretación, bueno, coges un personaje que ha creado otro, un guionista, que después un director, ¿sabes?, ha transformado o lo ha adaptado a lo que él quiere contar y tal, y tú te limitas a ser un vehículo para poder contar eso. Además, yo creo que eso es la interpretación, ¿no? Contarlo de la mejor manera y, por supuesto, que tú puedes poner de tu parte, pero siempre dentro de eso, ¿no? Aquí no, aquí te conviertes en un pequeño demiurgo donde te cargas, haces vivir a alguien, matas a otro y lo sometes a todo, absolutamente cualquier cosa, ¿no? Y pues la libertad que se siente es muchísimo mayor, no es comparable a nada. Oye, que esto no lo he leído en el libro, lo he escuchado por ahí. Sí es cierto que al principio, en la lectura, me sorprendían los nombres de las protagonistas y de muchos de otros personajes, y parece ser, por lo que yo he escuchado, que Atilana es un personaje real, cercano a ti, de esa gente que a veces tenemos en la familia que decimos, esto se merece tener una novela. Totalmente, Atilana era mi bisabuela. Y es verdad que yo encontré una foto de ella, tenía un rostro muy duro, terrible, unos ojos durísimos y tal, y esta mujer se tiró a un pozo y se ató las faldas para que cuando la sacaran no se la vieran las enaguas y dejó las zapatillas en el brocal. Claro, a mí con ese nombre, esa cara y esas dos cosas yo pensé, aquí ya tengo un personaje. Luego la vecina de ella real se llamaba Garibalda, debía de ser una bellísima persona. Y claro, ya tienes dos nombres ahí tan potentes, Atila y Garibaldi, ¿no?, que dices, bueno, aquí ya tengo el enfrentamiento montado. El resto de los nombres he tirado de los nombres de mi familia. Entonces, Amparo, pues era, por ejemplo, una tía abuela, Tina es Juventina, que era mi abuela, todas ellas, Bela es Isabela, que era una otra también anterior. Entonces, bueno, todos los nombres he ido también con el fin de que tuvieran, que tuvieran época, quiero decir, que fueran de época, he ido tirando de los pobres que están por allí danzando, ¿sabes? Digo, en algún lado, no lo sé. Teo, pues es Teobaldo, sí, están todos. ¿Cómo es que te lean?
Pues muy emocionante, la verdad. Todo el feedback que está llegando es muy, muy bonito. Todo el mundo dice que se engancha rapidísimo, eso es maravilloso, que se la lee en nada. Y al mismo tiempo, sí, es que es muy bonito. Te iba a decir responsabilidad, sí, pero menos, fíjate, que haciendo una película, o sea, que participando en una película, quiero decir. Sí, porque aquí hay algo que para bien o para mal soy yo, ¿sabes? Entonces no... Ya está, soy yo, esto es lo que he escrito, esto es lo que presento y me siento bien con lo que, ¿sabes? Con lo que he hecho, o sea, me siento segura de lo que he hecho. Muchas veces en las películas no te sientes igual, ¿sabes? Hay más, quiero decir, estás... Bueno, no todo depende de ti. Claro, no solo, ¿no? Entonces, en este caso la verdad, estoy muy a gusto, estoy muy bien, sí. Oye, ¿y te han presentado ya alguna lectura diferente a la que tú querías dar a tus personajes? Sobre todo en estas entrevistas que estamos haciendo o en los primeros encuentros con lectores y con lectoras. ¿Ya te han sorprendido lo que se puede sacar de un libro sin que esté ahí? De interpretaciones del libro, dices, sí, ya ha habido cosas, me acuerdo, hemos hecho la semana pasada un Zoom con un club de lectura grande de allí de Madrid, que están muy acostumbrados a leer y todo esto, y claro, y de repente, en relación con personajes, mira, te dicen cosas, ¿sabes? Que dices, joder, qué rabia, no se me ocurrió, ¿no? Es verdad, es muy, muy, muy interesante eso. Y luego, por ejemplo, en la presentación de Madrid, Rubén Ochandiano puso voz, en concreto, ya específicamente, voz a Teo, a Baldo. ¿Sí? Y cuando lo lee otra persona, ¿sabes? Así es como... Cuando lee lo que está, ¿no? No una interpretación sobre ello, es muy, muy impresionante oírlo fuera. Pues ya lo saben ustedes, La sombra de la tierra, Elvira Mínguez, editorial Espasa. Muchísimas gracias de verdad por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado.